La Guardia Costera de Estados Unidos incautó más de 75.000 libras de cocaína y detuvo a casi 60 sospechosos en el Pacífico. Tras reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer, Donald Trump expresó su decepción con Vladimir Putin, mientras aumentan las exigencias de mayor presión internacional contra Rusia. El presidente de Brasil, Lula da Silva, criticó a Donald Trump, dijo que no es emperador del mundo y pidió respeto para Brasil y una reforma en la ONU. Tanques y aviones de combates israelíes continúan bombardeando la ciudad de Gaza, obligando a sus habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino, sumido en casi 2 años de guerra. La Operación Víbora del Pacífico, puesta en marcha por la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos, ya muestra resultados. Más de 75.000 libras de cocaína fueron decomisadas y casi 60 sospechosos de narcotráfico y terrorismo fueron arrestados, según el Departamento de Seguridad Nacional. El operativo busca frenar el paso de la droga hacia Estados Unidos y es parte de la estrategia del presidente Donald Trump contra los cárteles. En medio del despliegue militar de Estados Unidos contra el narcotráfico, surgen diferencias claves entre las operaciones en el Caribe y en el Pacífico. En el Caribe, los operativos se dirigen contra el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, organizaciones con nexos políticos en Venezuela que son atacados para ser eliminados. Esos grupos, los narcotraficantes, los grupos que están haciendo el tránsito en el Pacífico son mucho más, es como una cooperación, pero no son dirigidos, vamos a decir, por ni el gobierno de Ecuador, ni de Perú, ni de México. En otras palabras, que actúan de una manera independiente, mientras que el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, etcétera, los Estados Unidos, por información que dicen que tienen, yo obviamente no la he visto, ni usted tampoco, dicen que esos sí son dirigidos por el gobierno de Venezuela. En cambio, en el Pacífico la situación es diferente, como muestra un video difundido por Fox News. Los grupos narcotraficantes operan de otra manera, lo que ha derivado en la detención de los presentes. Pero en este momento hay la misma operación que se llama Operación Pacific Viper, también está ocurriendo en el Pacífico. Hay buques de la Guardia Costera sobre Ecuador, las Galápagos y México. La Guardia Costera va, rinde el bote que no pueda seguir avanzando, típicamente le tiran a los motores para que, exacto, entonces confiscan las drogas y arrestan a los pasajeros, los llevan a la corte. Estados Unidos ha intensificado su estrategia contra Venezuela con despliegues militares y un discurso cada vez más duro. Más allá de los ataques a lanchas vinculadas al narcotráfico, la Casa Blanca libra también una guerra psicológica buscando presionar al gobierno de Nicolás Maduro y proyectar superioridad en la región. No, sí, sin duda. Cuando usted dijo que era un mensaje subliminal, yo diría que es un mensaje bastante abierto, bastante obvio. Y que ese es un mensaje así. Hay eso mismo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen lo que llaman unidades que son de Psychological Operations, operaciones psicológicas. ¿Ya? Y no tengo ninguna duda de que este video fue creado por ese tipo de unidad. Hemos hablado, lo que muestran ellos es, vamos a decir, equipos y armamentos, aviones, etcétera, que no se pueden comparar con lo que tienen. Por su parte, Venezuela también busca mostrar sus operaciones. Sin embargo, para el experto, sus equipos y recursos distan mucho de los de Estados Unidos, lo que deja en evidencia la desproporción de fuerzas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció que las Fuerzas Armadas Bolivarianas, por orden del régimen de Nicolás Maduro, comenzaron este miércoles un importante despliegue militar en la isla de La Orchila, ubicada en el norte del país, como reacción a la presencia de 8 buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe. Padrino comentó que las maniobras militares de la Operación Caribe Soberano 200, ideadas para calibrar la capacidad militar del país ante un escenario de conflicto, son un ejercicio bastante completo. Es decir, van a haber despliegue de medios de la defensa aérea, con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos y drones aéreos
para vigilancia del sector y además para las capacidades ofensivas de los drones. Y con respecto a la inteligencia y guerra electrónica, bueno, vamos a recolectar, analizar y compartir inteligencia militar y además de eso vamos a implementar acciones de guerra electrónica. Eso quiere decir interceptación de llamadas, bloqueos, neutralización de comunicaciones, etcétera. El ministro enfatizó que estas maniobras constituyen una reacción ante la voz amenazante y vulgar de Estados Unidos y afirmó: vamos a implementar acciones de guerra electrónica, argumentando la necesidad de preparar a la defensa nacional ante maniobras extranjeras en aguas cercanas. La operación venezolana de 3 días de duración involucra a 12 buques militares, 22 aeronaves y 20 peñeros adscritos a la Milicia Especial Naval, según precisó el vicealmirante de la Armada, Irwin Raúl Puzzi. La isla de Orchila, de 43 kilómetros cuadrados, sitúa a 97 millas náuticas del estado de La Guaira y próximas a las aguas en que Estados Unidos interceptó recientemente una embarcación pesquera venezolana. Padrino López llamó este miércoles a duplicar esfuerzos militares ante un eventual conflicto bélico en el Mar Caribe, después de que Caracas denunciara como una amenaza el despliegue naval de Estados Unidos, país que asegura está combatiendo el narcotráfico cerca del territorio venezolano. Nunca volteemos la mirada hacia atrás, siempre viendo hacia el mar. Y en esta coyuntura especial, repito, nosotros tenemos que dar o duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional para un escenario de conflicto armado en la mar, y lo estamos haciendo. Por instrucciones de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a toda la red Caribe, ordeno el despliegue y el desarrollo de toda la maniobra de campaña Caribe 200 desarrollada en la isla de Orchila. Cabe señalar que este ejercicio militar se anuncia luego del creciente e inédito aumento de tensiones militares y políticas entre Estados Unidos y Venezuela, y una vez que Trump ha afirmado haber aniquilado a 3 embarcaciones venezolanas que traficaban droga en alta mar. En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Caracas ha respondido al despliegue de 8 buques de guerra estadounidenses y un submarino nuclear en el Caribe, mostrando su músculo militar. El gobierno de Nicolás Maduro difundió imágenes de ejercicios militares en la isla La Orchila, donde se destacaron los cazas Sukhoi Su-30, considerados el avión de combate más avanzado de la aviación bolivariana. Estos aviones, de fabricación rusa, armados con misiles antibuque KH-31 Krypton, son capaces de volar a velocidades supersónicas y alcanzar blancos a más de 100 kilómetros de distancia. Los misiles fueron diseñados para atacar buques de gran tamaño y son parte de un lote adquirido a Rusia en la década de 2000. En total, Venezuela posee 21 cazas Su-30 Mk2, aunque no está claro cuántos están plenamente operativos debido a la crisis económica y a la falta de repuestos. De todas formas, se trata de aeronaves de gran maniobrabilidad, con capacidad para combate aéreo y ataques a objetivos marítimos y terrestres. Pero la gran pregunta es, ¿podrían estos cazas hacer frente al despliegue estadounidense? Militares coinciden en que aunque los Sukhoi representan un poder de disuasión importante, están muy lejos de igualar a los F-35 estadounidenses y a los sistemas defensivos de los destructores y cruceros de la Marina de Estados Unidos. En un escenario real, su rol sería más simbólico y político que determinante en un combate directo. Con la exhibición de estos cazas, Venezuela busca enviar un mensaje de resistencia en un momento en el que Washington aumenta la presión militar y económica sobre Maduro, mientras Caracas insiste en que se trata de un intento de cambio de régimen. Un hombre armado abrió fuego el miércoles en Pensilvania contra 5 policías, 3 de los cuales murieron y 2 resultaron heridos de gravedad. El atacante fue ultimado a tiros por los oficiales. This kind of violence isn't okay. We need to do better as a society. Este tipo de violencia no está bien. Necesitamos mejorar como sociedad. Necesitamos ayudar a quienes creen que tomar un arma es la solución para resolver disputas. Necesitamos mejorar en materia de salud mental. Necesitamos mejorar en la atención a quienes lo necesitan para no tener que lidiar con tragedias como esta. Those who are in need, so we don't have to deal with tragedies like this.
Los policías estaban trabajando en una investigación por violencia doméstica cuando el atacante les disparó la tarde del miércoles en la localidad de Codorus, en el condado de York, a unos 185 kilómetros al oeste de Filadelfia. Three precious souls who serve. Trump no es el emperador del mundo. Con esta frase, Lula da Silva marcaría distancia de la política exterior estadounidense y defendió la soberanía de Brasil en una entrevista exclusiva con la BBC. El mandatario acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles basados en mentiras y de no actuar con el respeto que merecen las relaciones diplomáticas. Aseguró que esas decisiones no solamente afectan a Brasil, sino que también terminarán golpeando la economía de los propios estadounidenses con inflación y encarecimiento de productos como el café y la carne. Lula sostuvo que Brasil no tiene disputas con ningún país y que su política exterior se basa en el diálogo, no en la confrontación. La relación entre jefes de Estado no necesita ideología, necesita respeto, afirmó. También lanzó un llamado a las reformas de Naciones Unidas. Denunció que el Consejo de Seguridad ya no representa la geopolítica actual ni tiene fuerza para evitar crisis como la guerra en Ucrania o el conflicto en Gaza, al que Lula no dudó en calificar como genocidio. Sobre Rusia, negó que Brasil financie la guerra y defendió la compra de petróleo como una necesidad comercial, tal como hacen otras potencias. Al mismo tiempo, recordó que su gobierno creó el Grupo de Amigos de la Paz para intentar mediar entre Moscú y Kiev. Finalmente, el líder brasileño aseguró que Brasil quiere ser respetado y no aceptará que se ponga en duda su democracia. Aquí las instituciones funcionan y aquí quien manda es el pueblo brasileño, finalizó. El popular programa de variedades de Jimmy Kimmel saldrá del aire indefinidamente luego de los comentarios del presentador estadounidense sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre. El anuncio hecho por la cadena ABC fue celebrado de inmediato por el presidente Donald Trump en medio de su enfrentamiento con los medios estadounidenses y de voces críticas como la de Kimmel. Excelente noticia para Estados Unidos. El programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene ningún talento, escribió el mandatario en su red Truth Social. Durante su programa de lunes, Kimmel abordó la conmoción causada por el asesinato de Kirk. La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político, dijo Kimmel. El sorpresivo anuncio de la suspensión del popular programa llega 2 días después de que el presidente Trump demandara al diario New York Times por $15,000 millones, acusándolo de ser un auténtico portavoz del Partido Demócrata de izquierda radical. El humorista no se ha pronunciado aún sobre la decisión. En su primer día de visita de Estado al Reino Unido, el presidente estadounidense Donald Trump fue agasajado por la monarquía británica con un suntuoso banquete en el castillo de Windsor. Ante unos 160 invitados al inicio del fastuoso evento, el rey Carlos III elogió lo que denominó el compromiso personal de Trump con la búsqueda de la paz en el mundo. Our countries have the closest defense, security and intelligence relations. Nuestros países tienen la relación más cercana en defensa, seguridad e inteligencia jamás conocida. En 2 guerras mundiales luchamos juntos para derrotar las fuerzas de la tiranía. Hoy, mientras la tiranía amenaza nuevamente a Europa, nosotros y nuestros aliados estamos juntos apoyando a Ucrania para disuadir la agresión y asegurar la paz. Por su parte, Trump calificó la visita como uno de los honores de su vida y exaltó la relación entre Reino Unido y Estados Unidos.
El vínculo de parentesco e identidad entre América y el Reino Unido es invaluable y eterno, es insustituible e irrompible, y nosotros como país, como saben, lo estamos haciendo increíblemente bien. Tuvimos un país muy enfermo hace un año y hoy creo que somos el país más exitoso en cualquier parte del mundo. De hecho, nadie lo está cuestionando, pero le debemos mucho de eso a ustedes y a las bases que nos dieron cuando empezamos. Juntos hemos hecho más bien por la humanidad que cualquier par de países en toda la historia. Todos los actos fueron programados a puerta cerrada, lejos de las multitudes y protestas contra la visita. En la tarde del miércoles, unas 5.000 personas, según la policía, se manifestaron en el centro de Londres contra Trump. El jueves, durante la última jornada de su visita, Trump tiene previsto reunirse con el primer ministro Keir Starmer en su residencia oficial campestre en Chequers, a unos 70 kilómetros de la capital. El gobierno laborista británico, debilitado en el plano económico y en plena crisis política, busca aprovechar esta visita para multiplicar los anuncios de acuerdos. Cuba afirmó que el embargo de Estados Unidos impide a la isla contar con recursos para restaurar su precaria infraestructura energética en un contexto de graves apagones cotidianos. La relación entre ambos países se ha tensado con el regreso a la Casa Blanca en enero del presidente Donald Trump, quien volvió a incluir a Cuba en una lista negra de países patrocinadores del terrorismo. También recrudeció el embargo que Estados Unidos impone a la isla desde hace más de 6 décadas. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo ha causado daños y perjuicios estimados en 7.556 millones de dólares. Esta cifra representa cerca de un 50% más que en el periodo anterior, cuando las afectaciones alcanzaron los 5.000 millones de dólares, mientras la infraestructura energética del país sufre un avanzado deterioro. 5 días de bloqueo equivalen al financiamiento necesario para la reparación de alguna de las grandes centrales termoeléctricas, con 100 millones de dólares, es decir, el daño que provocan 5 días del bloqueo, se podría reparar la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Además de los 5 apagones totales que han afectado al país desde octubre de 2024, casi 10 millones de cubanos padecen cortes de electricidad cotidianos que en agosto alcanzaron un promedio de 15 horas al día. La instalación de 30 parques fotovoltaicos con la ayuda de China no han impedido los largos apagones. El servicio eléctrico en Cuba depende de 8 obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada. Donald Trump anunció que designará al movimiento Antifa como una organización terrorista. En un mensaje en su cuenta Truth Social, el presidente estadounidense calificó a ese movimiento como un desastre y una organización enferma, peligrosa y radical de izquierda. Añadió que recomendará encarecidamente que quienes financien a Antifa sean investigados. Durante años, el presidente estadounidense ha culpado a Antifa de diversas acciones violentas, desde enfrentamientos con la policía hasta de estar detrás de la asonada contra el Capitolio del 6 de enero de 2021, cuyo objetivo era bloquear la certificación de la victoria electoral de su rival, el demócrata Joe Biden. El anuncio tiene lugar días después de que un alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijera que el gobierno iba a desmantelar un supuesto gran movimiento terrorista interno que vinculó con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El nombre de Antifa tiene sus raíces en los grupos socialistas de Alemania en 1930 que se oponían a Hitler. Tiene un historial de enfrentamientos con grupos de derecha y de participación en actos de desobediencia civil. Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, realizado en 2020, señaló que Antifa no tiene un líder ni una organización a nivel nacional en Estados Unidos y parece estar formada por grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines.
Como parte de su gira por Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que está profundamente decepcionado de la actitud de su homólogo ruso, Vladimir Putin, y su falta de predisposición para llegar al fin de la guerra. Pensé que sería más fácil debido a mi relación con el presidente Putin, pero me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado. Iba a ser Rusia y Ucrania, pero ya vemos cómo resulta, porque resultó ser... Pensé que podría ser uno de los más fáciles del grupo, pero habíamos resuelto casi todos los conflictos y, como saben, estamos trabajando muy duro en Israel y Gaza. Todo lo que está sucediendo allí es complejo, pero se va a resolver. Todo será bien. Al ser preguntado por periodistas del por qué le ha decepcionado, el republicano aseguró que Putin está matando a mucha gente y dejando morir a mucha otra. Francamente, los soldados rusos están siendo asesinados en su mayor medida que los ucranianos. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que el Reino Unido está trabajando junto a Estados Unidos para poner fin a la matanza en Ucrania y recordó que en los últimos días Putin ha mostrado su verdadera cara al organizar el mayor ataque desde el inicio de la invasión, con aún más derramamiento de sangre, más inocentes muertos y violaciones sin precedentes del espacio aéreo de la OTAN. También hemos trabajado juntos para poner fin a la matanza en Ucrania. En los últimos días, Putin ha mostrado su verdadera cara, organizando los mayores ataques desde que comenzó la invasión, con aún más derramamiento de sangre, aún más inocentes muertos y violaciones sin precedentes del espacio aéreo de la OTAN. Así que hoy hemos debatido cómo podemos reforzar nuestras defensas, apoyar a Ucrania y aumentar decisivamente la presión sobre Putin para que acepte un acuerdo de paz duradera. Por otra parte, Trump consideró este jueves que una de las pocas diferencias que se mantiene con el primer ministro británico es la apuesta de este último por su eventual reconocimiento de Palestina. El gobierno británico había anunciado en julio que reconocerá el Estado de Palestina en septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU, si es que Israel no cumple con una serie de condiciones, entre ellas dar pasos para acabar con la catastrófica situación en Gaza, decretar un alto al fuego y asegurar de que no se anexará Cisjordania. Según Starmer, el Reino Unido y Estados Unidos trabajan juntos para poner fin a la catástrofe humanitaria en el Medio Oriente, permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y conseguir la liberación de los rehenes. Como se sabe, Trump y el primer ministro británico Keir Starmer ofrecieron este jueves una rueda de prensa juntos en la residencia campestre de los Chequers. Los líderes anunciaron un acuerdo de cooperación tecnológica y revelaron que las empresas estadounidenses invertirán unos $205 mil millones en el Reino Unido. El presidente ruso Vladimir Putin indicó el martes que 100.000 militares participan en las maniobras conjuntas Zapad con Bielorrusia durante una visita sorpresa a los ejercicios que se llevan a cabo cerca de las fronteras de la OTAN. Minsk había anunciado antes que solo 7.000 militares participaban en la etapa bielorrusa de las maniobras que fueron observadas por representantes del ejército estadounidense. El objetivo del ejercicio es desarrollar todos los elementos necesarios para la protección incondicional de la soberanía y la integridad territorial y repeler una posible agresión contra el Estado de la Unión. Las maniobras están diseñadas para simular la ocupación del corredor Suwalki, un área estratégicamente importante en la frontera de Polonia, que es el punto de acceso más corto al enclave báltico ruso de Kaliningrado desde Bielorrusia. Las maniobras Zapad mantienen en alerta a los miembros orientales de la OTAN tras el derribo de drones rusos en Polonia la semana pasada, que hizo que Varsovia cerrara la frontera del país con Bielorrusia. El gobierno polaco dijo que estacionaría a unos 40.000 militares cerca de la frontera durante los ejercicios. Rusia afirmó que durante las maniobras ensayó el lanzamiento de su misil hipersónico Zircon desde una fragata en el mar de Barents. Además, todo esto es tecnología moderna utilizada en operaciones de combate práctico, y los planes de entrenamiento se basan en la experiencia obtenida durante la operación militar especial. India, Irán, Bangladesh, Burkina Faso, Congo y Mali también participaron en las maniobras, que anteriormente eran solo un ejercicio conjunto ruso-bielorruso, según las agencias rusas de noticias. Alrededor de 200.000 militares participaron en las maniobras Zapad 2021, meses antes de la invasión rusa a Ucrania.
Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió este jueves la región de Petropavlovsk-Kamchatsky, en Rusia, generando alarma internacional y la activación de una alerta de tsunami en el Pacífico. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo como epicentro a 128 kilómetros al este de la ciudad mencionada y a solo 10 kilómetros de profundidad, lo que aumentó su potencia destructiva. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawái, emitió una advertencia por posibles olas peligrosas en un radio de 1000 kilómetros alrededor del epicentro. Las islas Aleutianas en Alaska quedaron bajo vigilancia, aunque no se reportaron alertas inmediatas para otras zonas continentales de Estados Unidos o Canadá. Este evento ocurre en una zona altamente sísmica, la misma que el pasado 29 de julio sufrió un terremoto aún más potente de 8.8 grados. Hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños materiales de gran magnitud en Rusia, pero las autoridades locales mantienen el monitoreo constante de la región y de la amenaza de tsunami. Continuos bombardeos este jueves en la ciudad de Gaza. Tanques y aviones de combate del ejército de Israel iniciaron esta nueva gran ofensiva el martes con el objetivo de eliminar al movimiento islamista Hamás. Con ello, miles de gazatíes son obligados a huir de la ciudad de Gaza hacia el sur del territorio palestino. En vehículos, carretas o a pie abandonan la mayor urbe de la franja de Gaza. El sufrimiento de los niños es lo más duro, me está destrozando y empujándome a recorrer kilómetros, porque si no, me habría quedado firme y paciente en Gaza. El miedo y el terror que sentían es lo que me empujó a actuar. Por desgracia, no hay palabras para describir la situación por la que estamos pasando. La nueva ofensiva ocurre en medio de la catástrofe humanitaria que vive el territorio tras casi 2 años de guerra, iniciada cuando el 7 de octubre de 2023 Hamás atacó el sur de Israel. Los militares israelíes anunciaron la apertura de una ruta de paso temporal a través de la carretera de Salah al-Din, que atraviesa de norte a sur el centro de la franja, para acelerar la salida de los palestinos de la ciudad. No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta el viernes al mediodía. Según estimaciones de la ONU, alrededor de 1 millón de personas vivían a finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores. Las autoridades de Honduras informaron el miércoles que decomisaron 3 sembradíos con más de 98.000 plantas de coca en montañas de la costa del Caribe. Una nueva plantación con 40.300 arbustos de hoja de coca fue localizada y asegurada en las últimas horas por las Fuerzas Armadas en el sector de la aldea Río Padre, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida. La operación fue ejecutada por equipos de operaciones especiales de la Policía Militar del Orden Público, Primer Batallón de Infantería de Marina. El informe de la policía dijo que en San Esteban también se descubrió un laboratorio de estructura rústica, donde se realizaba el proceso de elaboración de pasta de coca. En lo que va de este año, las Fuerzas Armadas han asegurado al día de hoy 50 plantaciones con más de 1 millón de arbustos de hoja de coca. Como resultado de las constantes operaciones que se realizan en el combate al narcotráfico, las estructuras criminales vinculadas a esta ilícita actividad en el presente año han dejado de procesar más de 3.700 kilos de cocaína. Desde 2017, Honduras empezó a descubrir en montañas pequeños cultivos de hoja de coca, supuestamente de campesinos apoyados por cárteles colombianos y mexicanos. Estados Unidos incluye a Honduras entre los países que sirven de puente al tráfico internacional de cocaína desde Sudamérica hacia el mercado de América del Norte. Miles de manifestantes celebraron el miércoles el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del presidente argentino Javier Milei, relacionados con leyes de financiamiento para universidades públicas y el principal hospital pediátrico del país. La Cámara Baja rechazó el veto por 181 votos a favor a la ley aprobada por el Congreso que declara la emergencia en la salud pediátrica y obliga al Estado a aumentar los fondos para ese sector. 60 diputados votaron en contra y hubo una abstención. Para que las leyes entren en vigor, la oposición necesita ahora que el Senado también rechace por una mayoría de 2/3.
El debate en la Cámara de Diputados fue seguido a las afueras del Parlamento por miles de estudiantes, profesores, médicos y miembros de sindicatos que protestan contra las políticas de ajuste de Milei. Tras conocerse la votación en la plaza del Congreso, los manifestantes celebraron la decisión. Esto es, digamos, un rechazo hacia lo que viene generando. Después nosotros tenemos que discutir qué proyecto de país queremos, ¿no? Y eso nos permita seguir manteniendo la universidad pública que defendemos en Argentina. Los sectores de la salud y la educación están entre los más golpeados por los recortes del mandatario ultraliberal, quien justifica los vetos alegando que esas leyes ponen en riesgo el equilibrio fiscal, piedra angular de su gobierno. Milei presentó el lunes un proyecto de presupuesto para 2026 que incluye mayores partidas para salud y educación. Sin embargo, los rectores universitarios consideraron en un comunicado conjunto que este programa ratifica y agrava el ajuste porque no prevé compensar los ingresos perdidos. Las leyes vetadas por Milei a principios de mes prevén actualizar el presupuesto universitario según la inflación desde 2023 y mejorar los salarios de docentes y personal auxiliar. Milei atraviesa su peor momento político desde que asumió en diciembre de 2023, tras el revés electoral en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo perdió por 14 puntos frente al peronismo de centro-izquierda. Además, a principios de septiembre, el Congreso revirtió por primera vez un veto presidencial y dejó firme una ley que otorga más fondos para personas con discapacidad, un área bajo sospechas de corrupción que salpican a la hermana del mandatario, Karina Milei. Argentina celebrará legislativas nacionales el 26 de octubre. El Papa León XIV afirmó este jueves que la inteligencia artificial avanza a un ritmo increíble y advirtió sobre el riesgo de que desplace el valor de la humanidad si no se regula con criterio ético. En una extensa entrevista publicada en el libro León XIV, ciudadano del mundo misionero del siglo XXI, el pontífice reveló que rechazó autorizar la creación de un avatar digital que diera respuestas en su nombre. Si hay alguien que no debería ser representado por un avatar, es el Papa, remarcó. Aunque reconoció los avances de la IA en campos como la medicina, alertó de que puede crear un mundo falso y hacer perder de vista la verdad. Subrayó que la vida tiene sentido por los seres humanos y el encuentro, no por la inteligencia artificial. El Papa añadió que la Iglesia debe alzar la voz si se dejan de lado valores como la familia, la igualdad o la paz, y criticó la proliferación de noticias falsas que considera muy destructivas. El libro, escrito por la periodista Elise Anna Allen, salió a la venta este jueves en Perú y llegará a España el 23 de septiembre, editado por Debate.